Amén. Gloria a Dios, hermano, que Dios le bendiga. Amén. Que Dios le bendiga más. Amén. Qué bueno es estar en la casa del Señor para así traer palabra de bendición. Gloria a Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Es un privilegio también, ¿verdad? Primer domingo del año 2025. Y que traigamos palabra de motivación, ¿verdad? Palabra para inicio de este nuevo año. Creo que es un tema bien, ¿cómo podríamos decirlo? Sí, bien como para la época, ¿verdad? Porque siempre a finales de año nosotros los cristianos, voy a decir así, siempre tendemos como a enfriarnos un poquito, a dejarnos llevar por las cosas del mundo, la fiesta, las celebraciones, que lo compartí, en fin, muchas cosas que muchas veces nos alejan de las cosas de Dios. No voy a decir que de Dios, sino de las cosas de Dios. Pero qué bueno que este tema está bien destinado a la ocasión, ¿verdad? Al momento que todos nosotros siempre a principio de año queremos metas, queremos empezar cosas nuevas. Y qué mejor empezar con las cosas de Dios, ¿verdad? Qué mejor empezar con la cosa de Dios. Y este tema, creo que sin temor a equivocarme, abarca mucho acerca de esto, ¿verdad? Del poder del Evangelio. De que tenemos que llevar el Evangelio. De que tenemos que predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Si ya pasaron todos los tiempos de fiesta, todos los tiempos en que estábamos siempre ocupados en algo, pues ya entonces ahora vamos a reintegrarnos a las cosas de Dios, ¿verdad? Vamos a reintegrarnos a lo que es el mensaje de la palabra de Dios. Y este tema abarca mucho acerca de esto. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 16, aquí nos da una panorámica el escritor de qué es exactamente de lo que queremos y de lo que tenemos que hacer. ¿A qué se refiere exactamente el tema en el cual estamos empezando? Apenas es el primer domingo, ya el segundo mensaje acerca de lo que es el poder del Evangelio, el cual transforma al ser humano. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Amén, gloria a Dios. Si hoy nosotros estamos aquí es porque es gracias al Evangelio de Cristo. Si hoy nosotros servimos a Cristo es gracias al Evangelio de Cristo. Si hoy nosotros podemos decir gloria a Dios es gracias al poder del Evangelio de Cristo. Amén. Si hoy muchas personas, incluyéndome a mí, somos transformados, es gracias al poder del Evangelio, gloria a Dios. De no haber sido por el Evangelio, de no haber sido porque alguien se levanta, que alguien se nos acerca y nos da esta nueva palabra, pues entonces a lo mejor nosotros no hubiésemos estado aquí. A lo mejor Julio César estuviese hoy vendiendo, friendo, ¿verdad? Por ahí a los domingos. ¿Verdad? Vendiendo. O tal vez José Layo estuviera acostado por ahí. Antonio García, quién sabe dónde hubiese podido estar. Pero gracias al Evangelio, gracias a que alguien se le acercó y le habló de Cristo, hoy está aquí, sirviéndole a Dios vivo y de poder. Gloria a Jesús. Amén. Si hoy nosotros salimos por ahí, hay muchos sitios donde se está tomando bebida alcohólica. Que tal vez otros estén jugando pelota por ahí, es un deporte sano. Pero que tal vez otros estén metidos en una gallera. ¿Y usted sabe por qué esas personas están ahí? ¿Quién se atreve a decirme por qué? ¿Por qué ellos están por ahí y no aquí en la iglesia o en una iglesia? ¿Por qué? Porque no hay nadie que le haya llevado el Evangelio.
tal vez lo hayan escuchado así, ¿verdad? Porque me atrevo a apostar de que aquí en la República Dominicana no hay una persona que no haya escuchado del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Pero me atrevo también a decir que muy pocas personas se le han acercado. Muy pocas personas hacen el trabajo que tenemos que hacer. Les voy a decir tenemos porque yo también me voy a incluir. Amén. Si hoy la iglesia no está llena, es porque usted ni yo traímos a alguien a la casa de Dios. Aquí habemos 2, 4, 6, bueno, muchos. Pero si cada uno de nosotros hubiésemos traído a un amigo, hubiese mucho más. Es más, el doble, para ser franco. Pero si nosotros no lo hacemos, muy difícil que vengan por su propia cuenta. Hay una palabra aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, oh Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio. Hay un dato muy importante que yo pude aprender esta mañana, y es que tal vez usted dirá: bueno, yo no me avergüenzo del evangelio. Pero una de las formas en la que nosotros, déjeme buscarlo porque no quiero equivocarme al decirlo, ¿verdad? Una de las cosas por la cual nosotros demostramos, o una de las formas en que nosotros demostramos de que tenemos vergüenza del evangelio, es que callar acerca de Cristo, o sea, del evangelio de Cristo, es una forma de avergonzarnos del evangelio. Gloria a Dios. El hecho de que yo no pueda hablar del evangelio, el hecho de que yo no quiera predicar la palabra de Dios o enseñarle a los demás que están allá afuera acerca del evangelio de Cristo, es una forma en la que yo me avergüenzo del evangelio. Pero entonces es muy diferente a lo que dice la palabra de Dios aquí, o lo que dice este hombre que servía a Dios. Dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y yo me imagino que el apóstol, cuando dice esta palabra, es porque al igual que hoy, también había personas que no querían hablar de la palabra de Dios. Que al igual que nosotros, en aquel entonces también había personas que se avergonzaban de llevar la palabra de Dios. Y él dice esta palabra: porque no me avergüenzo del evangelio. La palabra porque significa de que antes, después de eso, había algo. Y es lo que él dice en el versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que están en Roma. Él está hablando aquí a ese pueblo, ¿verdad?, de Roma. Parece que ellos no querían hablar de la palabra de Dios, o en pocas palabras, tenían vergüenza. Entonces él le recalca y le dice: mire, ustedes, yo voy allá a hablarle acerca de esto porque parece que ustedes no quieren hacerlo. Porque parece que ustedes tienen vergüenza de hablar del evangelio. Al parecer el evangelio en ese entonces representaba una vergüenza.
Y tal vez uno dirá, bueno, ¿y por qué entonces, en aquel entonces, las personas tenían vergüenza de hablar del Evangelio? ¿Por qué tenían vergüenza de predicar a Cristo? Déjeme decirle que tal vez para ellos eran momentos difíciles, eran momentos de dificultad para llevar el Evangelio, para poder predicar libremente. ¿Por qué? Porque se encontraba en una ciudad que tal vez en aquel entonces era una ciudad muy poderosa, era una ciudad que había muchas personas inteligentes, voy a decirlo así, pero con otros ideales muy diferentes a lo que era el Evangelio de Cristo. Creían en todo menos en Jesucristo. Tenían muchos dioses, pero menos a Jesucristo. Y tal vez por esta razón a aquellas personas se les dificultaba un poco hablar de Cristo, sabiendo o tal vez pudiendo predicar y decir que Jesucristo es el Rey, cuando ellos tal vez tenían viva esa imagen de todo lo que pudo haber sufrido Cristo. Tal vez yo diría, pero ¿y cómo nosotros podemos convencer a estas personas de que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, si fue abofeteado, si fue maltratado, si fue tratado de esa forma? ¿Cómo yo entonces me paro a decir que Jesucristo es el Rey? A lo mejor por esta dificultad, ellos tenían problemas, ¿verdad?, para hablar de Cristo libremente. Pero entonces este hombre a través de esta carta le dice, miren, yo voy allá. Yo voy ahí a hablarle. Aunque allá hayan eruditos, aunque allá hayan doctores, aunque allá hayan ingenieros, aunque allá haya lo que haya, yo voy allá y le voy a hablar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poder y vida eterna. Y es necesario que aquellas personas sean cambiadas por el poder del Evangelio. Gloria a Dios. Es necesario de que aquellas personas conozcan a Cristo, el único Dios verdadero. No importando la ideología que ellos tuvieran, no importando de qué creencia ellos tuvieran, no importando de cómo ellos se comportaran delante de la presencia de Dios, aún así, él iba con la certeza y la seguridad de que iba a hablar la palabra de Dios, aún sin avergonzarse. No importa lo que aquellas personas piensen o digan de él iba a hablar la palabra de Dios. Y a lo mejor esto es lo que esta palabra hoy nos quieren decir también hoy a nosotros. Es verdad que muchas personas bueno, de aquí de la República Dominicana podemos decir que la mayoría conocen de Dios, sí, pero no todos aceptan a Dios. Probablemente usted salga ahí a hablar la palabra de Dios y haya muchas personas que le cierren la puerta o que le den la espalda o que le digan simplemente no quiero escuchar de Dios, es verdad. Pero esto no es motivo para nosotros avergonzarnos, para nosotros decir no voy a predicar más la palabra de Dios. Esto no es motivo. Si hay una cosa que puede cambiar el pensamiento de esas personas que no creen en Dios, es que usted se levante en todo momento, sin dificultad y sin vergüenza, a predicar la palabra de Dios. Porque no somos nosotros los que lo vamos a cambiar. No es mi palabra la que va a cambiar a las personas que están allá afuera que no conocen de Dios. No fue mi palabra la que lo cambió a ustedes. No fue mi palabra que me cambió a mí mismo o mi pensamiento, no. Fue la palabra, fue el Evangelio, la palabra de Dios la que me cambió a mí. Por lo tanto, es necesario de que nosotros sigamos hablando el Evangelio de Cristo. Ese es el único que transforma. Ese es el único que cambia al ser humano. No soy yo ni mi palabra.
Si fuera por mi palabra, todo el mundo estuviera en la ruina, pues no decir en el infierno. Porque este que está aquí es una persona tal vez de poco hablar. Es una persona que hay que sacarle la palabra con cucharita, como dicen. Gloria a Dios. Pero cuando yo escucho, cuando yo leo palabras que me dicen de que tengo que predicar el evangelio, pues esto me da fuerza. Esto me da ánimo para yo llevarle la palabra de Dios a aquellos que la necesitan. Y si Dios hizo un cambio conmigo, un cambio bueno, un cambio de cielo a la tierra, vamos a decirlo así, si me hizo una persona diferente, que tiene otra perspectiva de ver la vida ahí afuera, pues entonces yo quiero que también otros tengan esa forma de ver la vida. Si yo me considero una persona que hago bien delante de Dios, pues entonces yo también quiero que las personas que están allá afuera hagan las cosas bien delante de Dios. Si yo hoy conozco de que no puedo hablar mentira, yo tengo que enseñar a través de la palabra de Dios a aquellos también que es necesario de que ellos no hablen mentira. Que si yo les sirvo a Dios, es necesario yo enseñarle también a ellos que tienen que buscar de Dios. De que si yo quiero ir al cielo, a morar en la morada celestial, es también necesario que ellos también busquen la forma de ir al cielo. Yo no sé usted, pero yo tengo el conocimiento de que existe el reino de los cielos, pero que también existe el infierno. Y que la idea, sino lo que me dice la palabra de Dios, que es el infierno, que es un lugar de tormento, un lugar de fuego, un lugar donde nadie quisiera estar. Si yo conozco de eso a través de la palabra de Dios, pues entonces mi deber, mi compromiso es alertar a cada ser humano para que no vaya a ese lugar. Si nosotros sabemos de un lugar, mira, no te metas por ahí porque es un lugar muy peligroso, porque por ahí te pueden atracar, ahí te voltean como una media, no te metas por ahí. Mira, Manuel, cuando tú vayas por ahí, te decían, mira, no te metas por ese lugar, porque por ahí, yo conozco a todo el que se mete por ahí que sale desnudo. Mi compromiso, mi deber, de acuerdo a lo que he escuchado, es decirle a Manuel, te metas por ahí, Manuel. Y si él me hace caso, él nunca se va a meter por ahí. Con el evangelio pasa a sí mismo, hermano. Queremos persuadir a las personas. Queremos hacerle entender de que Jesucristo es el único que cambia a las personas. Y nosotros vemos a diario a personas que van en un rumbo muy distinto a lo que Dios quiere. De una forma contraria a lo que Dios manda. ¿Y cuál es entonces nuestro deber? Hablarle a aquellas personas. Decirle a aquellas personas que Jesucristo es el único que cambia. Que el evangelio, la palabra de Dios, es la única que tiene poder para cambiarlo. Gloria a Dios. El apóstol Pablo estaba plenamente seguro de que eso era así. De una forma tal que dice que no me avergüenzo. Yo tengo que llevar la palabra de Dios a aquellos que la necesitan. Sin temor a equivocarme o sin ningún remordimiento o sin ningún sentido de culpa o de vergüenza. Yo voy a llevar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque allí hay personas que necesitan a Cristo. Allí hay personas que necesitan el evangelio de Dios. Él estaba completamente convencido de esto, gloria a Jesús. No podemos avergonzarnos del evangelio, porque si lo hacemos,
estamos diciendo al Señor que el Evangelio es algo absurdo, es algo que no sirve, es algo que no da resultado, cuando en realidad no es así. Yo tengo que predicar la palabra de Dios, cueste lo que me cueste. Decía alguien, un escritor decía que hay 5 razones por las cuales nosotros no podemos avergonzarnos de la palabra de Dios. 5 razones. Yo le voy a mencionar 4. Número 1, el Evangelio es el mensaje de Dios para la humanidad. Alguien decía que Dios necesita de nosotros. No me recuerdo exactamente cómo decía, pero era algo parecido, como que Dios necesita de nosotros para poder llevar su mensaje, para poder llevar su bendición. Y es así. Nosotros estamos aquí como colaboradores, como así dice su palabra, ¿verdad? Entonces Dios necesita de nosotros para poder llevar, para que nosotros le comuniquemos a aquellas personas. Dios habla a nosotros porque tal vez no puede hablar directamente con ellos o ellos no lo van a poder entender. Pero sí que nosotros lo entendemos, pues entonces nosotros tenemos que hacerle entender al ser humano de que necesitan de Dios. Y por lo tanto, nosotros somos ese medio por el cual Dios va a usarnos para que llevarle mensaje, para convencerlo a aquellas personas de pecado. Número 1, el Evangelio es el mensaje de Dios. Número 2, es también el poder de Dios. ¿Y cómo entonces nosotros podemos darnos cuenta de que en realidad el Evangelio es el poder de Dios y no Él? Amén. ¿Cuántas personas no lo han llevado a los psicólogos? Lo han llevado a terapia, lo han llevado ¿a qué más, Dioseli? A psiquiatría, ¿verdad? A todas esas cosas del mundo. Y no cambian. Algunas mejoran, pero no cambian. ¿Y cuántas personas no han visto ustedes que Dios lo ha transformado? De una forma tal que usted lo ve y dice, wow. Pero quien ve a Tobías hoy y lo que era ayer, yo nada más hago los cuentos que con una macanita de madera que tenía había que tenerle miedo. Y eso que era chiquito, imagínense usted si hubiese sido más grande. Pero Dios cambió la vida de ese hombre. Alguien lo llevó a una iglesia y desde ese entonces hasta el sol de hoy es una nueva persona. Yo podría decir también así de muchos de ustedes. Yo tal vez sin conocerlo, yo puedo decir, Dios ha cambiado la vida de Diosel, la vida de Julio, la vida de Estela, de Antonio García, de Inoel Rodríguez. Amén, amén. Dios fue el único que pudo cambiarlo. No solamente de ustedes, también de este servidor que está aquí. Que tal vez yo era una persona tranquila, una persona que no rompía un plato, pero tenía también mis cositas. Que un día entendí, a través de que iba a la iglesia, de que no, yo tengo que cambiar. Yo tengo que ser diferente. Yo tengo que hacer una persona diferente a los demás. Número 3, todos necesitan la salvación, que es algo muy importante. Yo no sé usted, pero yo quiero que todas las personas a las cuales yo le hablo de Cristo vengan a los pies de Él y se salven.
Difícilmente usted podrá decir que un cristiano, bueno, yo voy a orar por él, pero yo sé que no se va a salvar, que ese se vaya al infierno porque es un hijo del diablo. No. Muy difícil nosotros digamos así. Por malo que usted lo vea o por más que no quiera cambiar, su esperanza es, cuando usted le habla de la palabra de Dios, es que Dios un día lo cambie. Y ese es el objetivo por el cual nosotros hablamos de la palabra de Dios y el cual tenemos que hablar de la palabra de Dios. El objetivo es que Dios lo cambie. El objetivo es que Dios lo transforme. El objetivo es que Dios lo haga una nueva persona. Y cuando nosotros hacemos esto, estamos plenamente confiados de que el Evangelio puede cambiar a las personas. El Evangelio puede salvar al ser humano. Cada vez que yo le predico a una persona, que yo le llevo un estudio bíblico a su casa, yo lo que quiero es que esa persona llegue al cielo, que esa persona sea renovada. Por eso el Evangelio, por eso tenemos que llevar el Evangelio, y por eso nosotros entendemos de que el Evangelio es poder de Dios. Por eso nosotros entendemos que el Evangelio tiene poder, por eso lo llevamos a aquella persona que lo necesita. Pero si tú le has predicado a un cristiano. No. Bueno, sí, aquí en la iglesia. Nosotros le llevamos el Evangelio a un cristiano porque ya ellos tienen a Cristo. Tenemos que llevarlo a aquellos que no lo tienen, ¿es verdad? Entonces, si nosotros no le llevamos a aquellos que no lo tienen, entonces ¿de qué nos sirve estar aquí? Todos necesitan, número 3, todos necesitan de la salvación. 4, el mensaje de Dios es justicia. El Evangelio es el mensaje de justicia. Gloria a Dios. Cuando nosotros llevamos el mensaje de Dios, cuando nosotros evangelizamos, estamos llevando la justicia de Dios. ¿Qué quiero entender con esto? De que nosotros queremos que las personas sean justas. Que no haya personas que quieran siempre, ¿cómo decirlo? Como que quieran ser más que los otros, o que quieran hacerse mejor que los otros, o que se quieran más importante que los demás. Cuando nosotros llevamos la palabra de Dios, o cuando nosotros entendemos, cuando nosotros llevamos la justicia de Cristo, es porque nosotros queremos una igualdad para todos. Es porque nosotros queremos de que todas las personas se amen unos con otros. No para que uno se crea más superior que los demás, no. Aquí todos somos iguales. Y esa es la idea que nosotros llevamos cuando llevamos el Evangelio de Cristo. Que todos seamos iguales. Que todos sirvamos al mismo Dios. Que todos compartamos, así como lo hacía la iglesia primitiva, todo lo que tenemos. Que nosotros nos amemos unos con otros. Ese es el mensaje principal del Evangelio. Llevar el Evangelio a Cristo a todas aquellas personas. Que el Evangelio pueda cambiar a todas aquellas personas. Y no lo veamos difícil. Porque en el Evangelio hay poder. Muchas veces nosotros predicamos a personas, y voy a decir así porque voy a decirlo claramente, no podemos tapar el sol con un dedo. A veces pensamos que hay personas que Dios nunca lo va a perdonar o que nunca van a venir al camino de Cristo. Pero nosotros nunca debemos de pensar así. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios. Hay un versículo que lo leí aquí exactamente. Donde en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, del versículo 24 en adelante, el apóstol Pablo estaba ante un juicio, estaba ante un tribunal,
donde las personas que estaban allí se podría decir que eran religiosos, pero no tenían a Cristo en su corazón. Eran lo que se llama personas que actuaban conforme a la ley, no conforme a la voluntad de Cristo. Y el apóstol Pablo se encuentra en aquel lugar, hablándole, en un lugar donde él precisamente iba a ser sentenciado, iba a ser enjuiciado. Pero este hombre comenzó a hablar de la palabra de Dios, comenzó a hablar del evangelio, comenzó a hablar de la grandeza de que Dios había hecho, el cambio que había hecho el evangelio en él. Y él empezó a hablar y a hablar, como tal vez no ni siquiera en forma de defensa, sino más bien cumpliendo con el deber de que él tenía de hablar del evangelio. Y llegó un punto de que aquellas personas dijeron: oye, por poco y me convence a ser cristiano. Y él dice: no es por poco, por mucho, o que si tú quieres o no quieres, es que el evangelio de Dios tiene que ser predicado a toda persona. Es que toda persona tiene que creer en el evangelio. Y el hombre aquel que estaba para ser enjuiciado terminó siendo libre. ¿Por qué? Porque aquellas personas, al ver la forma en la que él hablaba, decía: pero ¿de quién lo vamos a condenar? Este hombre no tiene ninguna culpa. No encontramos ningún mal en él, así como también pasó con Jesús. Pero ya estaba destinado lo que le iba a pasar. ¿Qué le quiero dar dicho con todo esto, hermano? Si usted no habla del evangelio, dice la palabra de Dios que alguien lo va a hacer. Hasta la piedra, si es necesario, van a hablar, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir, quiera usted o no quiera. Hable yo o no hable. Entonces, si nosotros somos lo que Dios, si nosotros somos lo que Dios cuenta con nosotros, ¿por qué no hacerlo entonces? ¿Por qué no hablar de la palabra de Dios? No nos conformemos simplemente con salvarnos nosotros. No nos conformemos simplemente con que ya el evangelio llegó a mí y ahí se quedó. No. Vamos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Si estamos empezando un nuevo año, que usted se proponga llevar la palabra de Dios a alguien. Que usted se proponga de que yo tengo que llevarle, yo tengo que predicarle, aunque sea a una persona. De que yo tengo que volver, o que yo tengo que hacer la voluntad de Dios, aquello que Dios nos pide que hagamos tanto. Que no nos avergoncemos de la palabra de Dios. Y recuerde lo que decía ahorita: el hecho de no predicar la palabra de Dios, nos estamos avergonzando de Cristo. Y yo estoy seguro que ninguno de nosotros quiere avergonzarse de Cristo. Ninguno de nosotros quiere tener a Cristo como escondido, ¿verdad? No. Queremos exponerlo, queremos recibirlo en nosotros, y tenemos que recibirlo en nuestra vida. Si nosotros queremos recibir a Cristo en nuestra vida, la forma es llevando el evangelio a aquellos que lo necesitan, gloria a Dios. No puedo avergonzarme de hablar del evangelio de Cristo. Siempre tiene que haber en nosotros esa disposición, esa forma de nosotros llevar el evangelio de Cristo. Si en realidad el evangelio, si nosotros entendemos de que el evangelio es poder de Dios para salvación de aquello, tenemos que demostrar en realidad que es un evangelio de poder.
que puede cambiar a los demás. Que si me cambió a mí, también puede cambiar a otros. Que Dios le bendiga, hermano. Amén. Que Dios le bendiga más. Amén. Ojalá que esta palabra se nos quede en nuestros corazones. Y que si una de las nuevas metas que nosotros pusimos para este nuevo año, que ojalá que esté evangelizar, aunque sea una persona. Amén. Que Dios le bendiga a nuestro pastor.